Para ello vamos a estar analizando lo que ha implicado este veto con Juan Manuel Gisper, quien es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Economía. Juan Manuel, muy buenos días, Roberto Villalobos y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, ¿vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Perdón que teníamos programado más temprano y bueno, pasaron cosas. No, está bien, siempre pasan cosas, ¿no? Y es importante estar ayornados para poder revertir cualquier tipo de eventualidad y situaciones, cosa que no pasa con los jubilados, ¿no? Contanos un poco desde el punto de vista económico, tu experiencia en la ciencia política, ¿qué ha implicado este veto de Milei a los jubilados y jubiladas? Ya, de alguna manera creo que Milei termina ratificando el camino y el modelo que imaginó y que empezó a implementar desde el principio, lo que representa, digamos, el veto de Milei. Y sobre todo te digo una cosa, lo importante es la conducta del veto total, porque uno podía, si te pusieras en una posición más equilibrada, digo, del problema fiscal que hay en la Argentina, de la búsqueda del gobierno de salir del déficit fiscal, uno podía encontrar algunos puntos del proyecto que eran difíciles de implementar en el corto plazo, pero por ejemplo la fórmula que planteaba la ley de una mejora de las jubilaciones a partir del año que viene en base al aumento del salario real, tiene mucha lógica de sustentabilidad, porque si aumenta el salario real, aumentan los aportes y contribuciones a la seguridad social, por lo tanto, habría fondos suficientes para poder mejorar las jubilaciones. Además, la jubilación presente y la fórmula que tiene mi ley para la jubilación presente actualiza por inflación, es decir, es una forma de congelar los ingresos de los jubilados de acá y para siempre. O sea, no hay ninguna perspectiva de que la fórmula que tiene mi ley haga que la jubilación mejore. Entonces la pregunta a realizarse es, ¿que la jubilación hoy está bien? Si está bien la fórmula de mi ley que se mantenga en el tiempo. Ahora, si la jubilación del presente está mal, hay que buscar un mecanismo que en el marco de lo posible mejore las jubilaciones. Y el proyecto de ley que veta, la ley que vetó mi ley, perdón, justamente estableció un mecanismo muy interesante que establecía esto, que si los sueldos aumentaban por encima de la inflación a una vez al año, sería en marzo del año que viene, se ajustaran en las jubilaciones. Por lo menos la mitad de la mejora de los salarios por encima de la inflación se ajustara a las jubilaciones. Bueno, mi ley también vetó eso. Y si le sumo a este análisis económico las declaraciones de muchos funcionarios que dicen que los jubilados, el problema de las jubilaciones es que el kirchnerismo por la moratoria metió gente que no tenía aportes. Esta lógica de eh, demonizar a aquel trabajador que se jubiló sin aportes, y su mirada es una mirada bastante perversa porque se echa la responsabilidad sobre el trabajador y no sobre el empresario que no paga los aportes. Te están mostrando que el gobierno no tiene ninguna voluntad ni intención de mejorar las jubilaciones y menos la mínima, que viene licuando la jubilación mínima con el bono que no lo actualiza. Entonces hay una mirada social de que no corresponde darle jubilaciones al tipo que no tiene aportes, y en sus decisiones fiscales te muestra que quiere licuarle los ingresos. O sea que el camino que vamos a ver nosotros en el marco de los ingresos de las personas adultas mayores es un camino de licuación de ingresos de acá hacia adelante. Y el proyecto de presupuesto que presenta mi ley, nos encontramos que desaparece el bono en el proyecto de presupuesto del año que viene. No hay bonos para la mínima, o sea que va a ser peor todavía. Ahora es importante hacer foco acá, ¿no? Porque tenemos mensajes de oyentes que están obviamente a favor y en contra. Y hablabas recién de gobiernos populares, ¿no? De más precisamente de los 12 años del kirchnerismo, de Néstor y Cristina, 2003, 2015. ¿Cómo han crecido las jubilaciones en ese periodo y cómo se ubican esas jubilaciones en aquel entonces respecto a lo que propone mi ley, ¿no? Teniendo en cuenta esto del congelamiento del bono y concatenando también un poco con la fórmula de Alberto Fernández, ¿ganaron o perdieron? Y un poco esta comparación, ¿no? Similitudes y diferencias con los gobiernos nacionales y populares y lo que plantea el presidente Milei. Bueno, fíjate vos que, a ver, el modelo del kirchnerismo de Néstor y Cristina, del 2003 al 2015, no solamente mejora las jubilaciones vía fórmulas de actualización, vía bonos, vía recomposición y vía moratorias, sino que
todo el modelo era más sostenible. Porque uno a veces mira las jubilaciones como un compartimento estanco, es decir, cuánto paga la jubilación mínima, cuánto actualiza la jubilación frente a la inflación. Pero la jubilación es un problema vinculado a toda la economía, porque nosotros estamos en un sistema solidario donde los trabajadores activos presentes pagan a los trabajadores pasivos. O sea, las jubilaciones de los jubilados de hoy se pagan con los aportes de los trabajadores de hoy. No es un ahorro que está ahí capitalizándose y se le va pagando según lo que aportaron. Es un sistema solidario. Por lo tanto, para que el sistema sea sustentable, tiene que haber crecimiento económico e incorporación de más trabajadores al mercado laboral y formal. Es decir, tiene que haber más trabajo y más trabajo formal. Entonces, el kirchnerismo fue muy virtuoso en la cantidad de jubilados que incorpora al sistema y por la cantidad de trabajadores que se incorporan al sistema. Por lo tanto, si queremos mirar la sustentabilidad de un sistema de jubilaciones, no hay que mirar tanto cuánto se paga la mínima, porque te digo, mirá, es terrible socialmente lo que pasa en las jubilaciones. Pero si Milei tuviera un programa de gobierno que tienda a apuntalar el trabajo, en lo coyuntural sería malo, porque habría un problema de ingreso en los jubilados actual, presente, pero en lo estratégico la situación mejoraría. El problema de Milei es que no solamente ajusta la jubilación hacia abajo, sino que tiene un programa de gobierno que destruye el empleo privado registrado. Entonces no solamente está matando la jubilación mínima hoy, sino que está desfinanciando el sistema en términos estratégicos y profundos. Es mucho más grave. Es mucho más grave que la jubilación mínima, que el bono sí, que el bono no. Porque si me pongo en chicanero político, digo, bajo el barro de la discusión política, Milei te puede responder, mira, ustedes peronistas, durante el gobierno de Alberto Fernández, la inflación se comió la jubilación. Y es verdad, porque la fórmula, en el contexto de alta inflación, daba mal. Es más, hoy, si la fórmula de Alberto se aplicara con la inflación a la baja, le daría más aumento que la fórmula de Milei. Pero lo cierto es que los jubilados perdieron poder adquisitivo del salario durante el gobierno de Alberto Fernández. Por eso digo, a veces caer en la discusión chiquita de la fórmula matemática de cómo actualiza la jubilación es una discusión tramposa. Porque lo importante es la sustentabilidad del sistema jubilatorio en sí mismo. Yo, en defensa del gobierno de Alberto Fernández, te puedo decir que la sustentabilidad del sistema había mejorado porque el empleo privado registrado no paró de crecer después de la pandemia. O sea, el mejor indicador económico de la gestión de Alberto Fernández fue la cantidad de puestos de trabajo del sector privado que se generaron, superando inclusive la cantidad de asalariados del 2015. Bueno, ahí es importante destacar no solo que se genere trabajo, sino que en blanco, como bien vos lo decías, porque es lo que aporta y es para futuro. Hace un rato medio le echamos la culpa un poco a los empresarios que no aportaban, pero el Estado tampoco controlaba. El Estado tiene que controlar, hacer que el empresario aporte y de esa caja no manotearla ni tocarla, sino que tratar de que se crezca, que se fortalezca. Y aparte, volvemos a lo mismo, siempre la línea pareja, ¿no? Para un lado, para el otro, manoteamos, no manoteamos, metemos gente que no aportó, la sacamos, desfinanciamos, porque en el medio están los jubilados, estamos todos y en otro futuro. Así que es lo que tratamos de que los políticos, de la línea que sea, no puedan tocar, como en Estados Unidos, como en cualquier lugar del mundo. Para mover ese tipo de parámetros tenés que tener el 99,9% de las cámaras, de diputados, de senadores, como se llame, parlamento, como esté reglamentado el sistema, ¿no? Bueno, es que claramente hay un disenso muy grande en la Argentina sobre el modelo de trabajo, el modelo de Estado, el modelo de jubilaciones, porque uno cree que estamos todos de acuerdo en los jubilados. Y a veces cuando bajás la discusión te dice, no, el tipo que no aportó, que no se jubile. Entonces, digo, para lograr ese nivel de blindaje, vamos a usar los conceptos que usa Milei hoy, para lograr un blindaje sobre una lógica de constitución del sistema del mercado laboral y jubilatorio, requiere un nivel de consenso muy alto, que no lo hemos tenido. No es que no se jubile, que se jubile y armemos un fondo de otro lado, ponele para no manotearle a los que ya aportaron y se acabó, porque si no, a todos no nos gustaría que mañana estamos haciendo un esfuerzo, Víctor, vos, Roberto, yo, todos los oyentes, y que en vez de 10 pesos de jubilación te van a tocar 8, porque 2 le tenés que dar, no aportó. Obviamente no te va a gustar, pero crea un sistema que sea autosuficiente, que se autogenere, se puede hacer, puede funcionar. Se puede. Es lo que van a cobrar ellos, lo que se van a llevar ellos, lo que le va a dar a la obra pública, lo que va a dar la campaña política.
Se puede, muchachos, pónganse las pilas, tienen materia gris para robar para un lado, roben para un día para nosotros. Pero mirá este fenómeno. Yo comparto lo que decís, Diego, que se puede, y te incorporo algunos criterios para pensarlo. Por un lado, tenemos el 40% o el 40 o más de informalidad laboral en Argentina. Y el gobierno del kirchnerismo, que tuvo 10 años consecutivos de crecimiento a tasas chinas, no logró bajar mucho el nivel de informalidad laboral. Porque vos decís, bueno, ¿por qué hay informalidad laboral? Y porque las empresas no pueden pagarlo, porque está mal, porque hay crisis, etcétera, etcétera. Pero si durante 10 años consecutivos tuviste crecimiento económico, aumentaste la cantidad salarial, aumentaste todas las variables, y no mejoró el índice de formalidad, te está mostrando que hay un problema estructural en la legislación laboral de cómo está planteada. ¿Por qué todas las pymes argentinas tienden a tener, o muchas pymes argentinas tienden a tener al empleo o no registrado o mal registrado? Porque vos tenés, ojo, que acá hay otro tema, del 100% de personas registradas, no sé el porcentaje, pero me animo a creer que un 20% o 30% del total de las registradas están mal registradas, o sea, están con media jornada en blanco. Entonces aportan menos todavía de lo que deberían aportar. Entonces hay un problema estructural que para resolver este problema, decís vos, que se puede, hay que discutir, che, ¿cómo hacemos para que se registren los trabajadores y aporten? Porque la gente trabaja. ¿Por qué no aporta el que trabaja? Esa es la discusión. Y porque tenemos una legislación laboral, termino la idea, Diego, perdón, tenemos una legislación laboral que fue pensada en una Argentina industrializada, y esa productividad de la empresa se destruyó, o sea, ese modelo de valor agregado de las empresas se destruyó. Nos quedó la legislación laboral, pero no nos quedó el modelo productivo. Constitución de 1949 reformada en el 1994, que ya está desactualizada, obviamente, participación de la ganancia de la empresa y un montón de otras cosas. Pero no tienen voluntad, porque si no, el mismo shock que estamos implementando para el sistema económico, volvemos al shock del derecho laboral, vas a trabajar, te aportan 100, se te guardan los 100, se congelan los 100, se multiplican por algún parámetro del que más. Vamos a refinanciar el Estado con la plata que están aportando de otro tipo y a los jubilados, y no se toca nunca más eso. Entonces viene uno, lo toca, viene el otro, compran bono del ANSES, viene el otro con la plata del ANSES, la mandan a no sé dónde, y después nos quedamos mirando al norte. Entonces, pobres los jubilados, ¿qué van a decir ahora? Salen a hacer una marcha, le tiran lacrimógeno, los cagan a palo, y demás, que lo vio Víctor, lo vimos todos. Pero tienen que tener voluntad nada más, a los jóvenes como vos, como Víctor y como Roberto, yo ya estoy viejo, hay que volver al compromiso y a la responsabilidad, y si vos ordenás, alcanza. Si vos ordenás, tiene que alcanzar. Es un país rico. Si vos ordenás, como alcanza para la financiación de la política, la financiación de todos los demás chanchullos que hacen, hagan algún día que alcance para la gente. O que alcance para todos. Robá, llevate, pero que alcance para todos. No, encima que robá, el tipo no le alcanza. Ese es el gran problema que hay acá. Bueno, fíjate vos que me parece interesante algo, digamos, para rescatar algo del proceso que estamos viviendo en este momento, que Milei vino a patear el tablero y discutir cosas que no se discutían. El problema es que algunos creemos que él quiere discutirlas para llevarlas a otro lado que es peor del que estaba para muchos de nosotros. Pero digo, acá también es la responsabilidad de una dirigencia política que estaba cómoda en no discutir estas cosas. Porque, ¿por qué no se resolvió antes este tema? ¿Por qué durante 10 años de crecimiento económico no discutimos la informalidad laboral como había que discutirla? ¿Por qué no armamos un modelo de contratación que permitiera a las pymes blanquear a sus trabajadores? Cuando se podía, cuando había abundancia, cuando había crecimiento económico. Porque estábamos cómodos. O sea, la dirigencia política estaba cómoda, es lo mismo que los impuestos. O sea, ¿quién quiere bajar el IVA que se fue aumentando? En un momento había que bajarlo al IVA. Y hubo contextos propicios para discutir eso. Tal vez hubiéramos mejorado la discusión de la 125, digo, me pongo ya en otro análisis, si a contramano, a contracara de aumentar las retenciones de exportación a la sociedad argentina le ofrecíamos una mejora del IVA. Digo, estoy tirando un razonamiento para pensar. Educación financiera. Yo hace un rato, Roberto, hablaba de la jubilación, de nuestra jubilación futura. Digo, pensemos, también hagámonos cargo, nosotros, ahorremos, invertimos un peso en la bolsa, algo, pero ahorremos y hagámoslo responsables. No deleguemos al Estado, porque el Estado después manotea y nos quedamos culo para el norte, perdón. Digo.
Pero hagámonos cargo, hagámonos responsable, cada uno guardar, ahorrar, invertir, estudiar, a ver cómo podemos invertir. Bueno, pero yo creo que hay una oportunidad ahora en esto, ojo, porque Milei patea el tablero y arma la discusión. Bueno, yo creo que por lo menos la oposición, te digo, el peronismo, incluso el radicalismo, algunos sectores del Partido Socialista, que quieren representar una oposición a este gobierno y plantear algo distinto, bueno, es la oportunidad para empezar a construir otras miradas de cómo el Estado tiene que actuar frente a las jubilaciones, porque mira, fíjate vos, que Milei en el presupuesto, en la presentación del presupuesto dice, yo no voy a aprobar ninguna ley que me aumente el gasto que no diga de qué partida presupuestaria va a salir la plata. Y en esa tiene un punto, En esa tiene un punto, porque digo, el proyecto de ley podría haber dicho con más claridad, porque dice el proyecto de ley, como están obligados por la ley de administración financiera, de la ley tiene que decir de dónde se va a financiar, dice del cobro de gasto fiscal, creo que lo plantean en que se recauden en esas empresas que tienen subsidios o tienen exenciones impositivas. Pero digo, hay que producir, tenemos que lograr que la dirigencia política opositora a este gobierno, que tiene una idea distinta, produzca propuestas realmente sostenibles para mejorar las situaciones que nosotros damos por hecho. Cristina Fernández de Kirchner, si uno la escucha, sin los prejuicios a favor o en contra con la que se le escucha muchas veces, está haciendo un esfuerzo muy grande en decir, che, tenemos que entrar a discutir esto, che, el modelo. Fíjate, ayer Cristina Fernández de Kirchner se circula un video en reunión con sindicatos, donde les cuestiona a los sindicatos la metodología del paro como la única metodología de acción política. Hablando de aerolíneas, diciendo, muchachos, nos estamos poniendo la sociedad enfrente. Si seguimos este camino podemos perder más de lo que hemos perdido hasta ahora. Bueno, ese es el camino que debiéramos tener en el marco de la discusión de las jubilaciones, bueno, ¿cuál va a ser el modelo? Porque Milei la está destruyendo, estamos de acuerdo. Ahora, el modelo anterior tampoco logró resolver el problema de fondo. Bueno, trabajemos hoy que Milei lo está discutiendo, una propuesta de fondo y mostremos a la sociedad que tenemos una mirada muy superadora a la de Milei respecto a las jubilaciones. Ahora, Juan Manuel, a eso quería ir, ¿no? Por último, y para concluir, recién escuchábamos a una jubilada que se ha jubilado más de 40 años de trabajo, con un cargo directivo en la empresa y demás, que ganaba 600.000 pesos de jubilación y no le alcanzaba para los elementos básicos de sustento personal. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuál es la solución, o al menos tu análisis para una solución definitiva y que realmente los jubilados puedan percibir un salario acorde a su trayectoria y al nivel de vida que estamos viviendo actualmente? Mira, voy a darte una respuesta bastante negativa, bastante pesimista. Digo, ¿qué se puede hacer? Digamos, si tuviera que responder a esa jubilada, yo hoy me la encuentro en la calle y me pregunta, che, ¿qué puedo hacer? Mira, de corto plazo no hay mucho para hacer, porque el gobierno está mostrando que va a continuar la política de ajuste. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que la economía siga cayendo, las perspectivas de que la jubilación mejore no aparecen en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. En el largo plazo hablo de 2 a 3 años para adelante. Y para un jubilado, 2 o 3 años es larguísimo plazo, tal vez. Entonces, la verdad, mi mirada es muy pesimista al respecto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y lo que dije más temprano, tenés que tener un modelo económico que tienda a crecer la cantidad de asalariados registrados. Y eso es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo. Muy bien, te agradezco muchísimo la comunicación, quedamos en contacto para futuras. Gracias a ustedes, muchachos, estamos en contacto. Hasta luego. De esta forma pasaba Juan Manuel Gisper, quien es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Economía, ¿no? Y esto que venimos hablando, que